Hola, en este vídeo vamos a tratar la etiología de la fiebre. De manera rápida, una introducción y ya pasaríamos directamente a esa etiología según dos aspectos, su tiempo de evolución y el patrón que desarrolla en ese tiempo. En cuanto a la introducción, debemos conocer que la fiebre puede ser causada por múltiples causas. Todos tenemos en mente los procesos infecciosos, y es que son los principales, y dentro de ellos las infecciones respiratorias bajas. En los procesos infecciosos tenemos siempre en cuenta que los pacientes jóvenes, la gente joven, suele desarrollar infecciones de tipo vírico y a medida que nos hacemos mayores, infecciones de tipo bacteriano. No debemos olvidar que hay otra serie de causas cada vez más importantes, como son las enfermedades inflamatorias o autoinmunitarias, que pueden causar fiebre, y además las neoplasias, principalmente hematológicas, o incluso numerosos fármacos. De esta manera pasamos directamente al primer tipo de etiología, y sería el tiempo de evolución. Pondríamos una gráfica a lo largo del tiempo y hasta esas 48 horas, 2 días más o menos, hablaríamos de fiebre breve. Hasta una semana la llamaríamos fiebre corta. Hasta las 2 semanas intermedia y posteriormente larga. Generalmente las fiebres breves suelen ser fiebres de etiología vírica y las fiebres intermedias, incluso largas, de más etiología bacteriana, fúngica o de otro tipo de característica infecciosa. En cuanto a la gravedad, las fiebres breves que debutan con síntomas de alarma, con signos de gravedad, deben de ser una urgencia vital y es muy importante tratarlas con antibioterapia o con las medidas necesarias ante los signos clínicos que puedan asociarse a inestabilidad. Y a medida que avanza una fiebre y se hace ya duradera o larga, en estas 3 semanas, 2 semanas, la podemos clasificar como benigna porque no tiene signos de alarma, lo cual no quiere decir que sea como tal una patología benigna, y es que muchos de estos tipos de fiebre se asocian a enfermedades crónicas o incluso a neoplasias. En cuanto al patrón que puede seguir la fiebre, vamos a describir una serie de patrones. El primero de ellos es un patrón que llamamos de fiebre continua. Fiebre continua porque vamos a tener oscilaciones diarias que nunca van a superar el grado de temperatura y de manera repetida va a estar oscilando sin superar ese grado. De manera clásica se ha relacionado con la neumonía neumocócica, pero también con otros tipos de infecciones. El segundo patrón sería un patrón que, como vemos, tiene ascensos y descensos y se llama fiebre intermitente. Intermitente porque hay momentos en los que estamos apiréticos, estamos afebriles. Hay oscilaciones, pero tenemos momentos en el día de temperatura completamente normal. Y esto se relaciona a abscesos. Tenemos que tener en cuenta que una fiebre intermitente, en la primera causa suele ser un absceso. El siguiente patrón es similar al previo, lo llamaríamos fiebre remitente, pero en este caso no llegamos a tener nunca cifras de normalidad. Tenemos ascensos y descensos con variaciones superiores al grado, pero nunca hay valores de normalidad. Y esto se debe a infecciones, generalmente cuando ya pasan a la sangre lo que es llamado bacteriemia. Y esta bacteriemia debemos tener en cuenta que cuando se produce suele hacer la llamada curva éctica o pico séptico, que es aquel que comienza con escalofríos, con mucho malestar general, con un pico muy alto, a veces de hasta 39 grados centígrados, y que posteriormente, o con el uso de antitérmicos o por el propio organismo, por su centro termorregulador, media ese descenso de temperatura con diaforesis y sudoración importante. El siguiente patrón que describiríamos, si nos fijamos, ha cambiado y ya abajo no ponemos horas, ponemos días, y esto es debido a que es un patrón de fiebre recurrente, y esto implica que tenemos periodos que son de días asintomáticos con periodos de fiebre continua, que era el primer patrón que describíamos. Y esto alterna durante 2-3 días. De manera clásica se ha relacionado con el paludismo, la fiebre palúdica, que recurría pues cada 72 o 96 horas. Pero cada vez es más importante este patrón asociarlo a enfermedades autoinmunitarias o autoinflamatorias. Por último, tendríamos el patrón en el que tenemos ascensos y descensos paulatinos, progresivos, a lo largo de días, horas, semanas, y es el patrón de fiebre ondulante. Este patrón se relaciona claramente con las neoplasias, especialmente hematológicas, pero también de órgano sólido, y tiene un tratamiento con el naproxeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, para el cual este tipo de fiebre responde. Por contra, la fiebre infecciosa no responde al naproxeno. Entonces es útil, cuando sospechamos una fiebre
de larga duración con oscilaciones, poner este antiinflamatorio y ver si esta fiebre se suprime a las 36 o 72 horas, momento en el cual podríamos diagnosticar una fiebre de origen tumoral, una fiebre ondulante, con un test del naproxeno positivo. Muchas gracias.